Hola, buenas noches. Qué gusto poder saludarle acá, completamente en vivo y en directo por TN23. Nosotros somos A la Medida. Sandy, ¿cómo tú estás? Muy bien, Julio. Muy buenas noches. Un privilegio, como siempre, poderles informar y acompañar en el análisis a Julio Talamonti. Tenemos temas, vamos a hablar un poco del COVID-19, Julio, porque siento que a veces hay ciertas medidas que se van relajando porque las personas creen que la situación también ha ido disminuyéndose cuando los casos hemos visto que siguen en aumento. Siguen en aumento y se nos va la COPRECOVID. Analizaremos esta noche si fue funcional, si fue un gasto superfluo o un gasto exagerado para los resultados, pero ese será nuestro primer tema, ¿te parece? Iniciamos entonces y mientras les mostramos estos datos que el Ministerio de Salud ha dado a conocer del cierre de la COPRECOVID. Este martes fue anunciado que a partir del 31 de diciembre finalizará el periodo de la COPRECOVID, comisión instalada para la planificación y asesoramiento para el control de la pandemia generada por el COVID-19. La viceministra de Salud, Lucrecia Ramírez, indicó que una vez reciban la notificación oficial, continuarán con la labor de control y prevención del virus. Pues creo que esa es una situación pues del nivel central, superior, en el cual se había solicitado el apoyo, quien nos ha dado pues todo su acompañamiento a lo largo de estos meses en todo lo que son las actividades de planificación y control de la pandemia. No tengo yo ninguna notificación oficial de hasta cuándo llega la COPRECOVID, pero la COPRECOVID todo el tiempo ha estado pues asesorándonos, participa dentro de lo que son los comités, dentro de lo que es la planificación, de hecho, de la próxima jornada, digamos, o planificación de la vacunación contra COVID. Entonces, cuando la COPRECOVID oficialice realmente la finalización, entonces nos lo hará saber. Pues nosotros seguiremos trabajando y contando, estoy segura, con el asesoramiento técnico en el momento de que sea necesario y podérselo solicitar a la universidad para que nos pueda apoyar en algún momento cuando nosotros lo requiramos. Y nosotros pues continuaremos con nuestra labor como ha sido hasta el momento, en el control, en la prevención y en la recuperación de la salud. Pues ahí lo tiene usted. Ahora será el Ministerio de Salud quien tendrá a su cargo todas las funciones de la COPRECOVID. ¿Por qué? Le tendremos que decir adiós a esta comisión. Vamos con los primeros datos para el análisis. Y es que, Sandy, televidentes, ha llegado el fin del funcionamiento de la Comisión Presidencial contra la Enfermedad del COVID-19, más conocida aquí en Guatemala como la COPRECOVID. La COPRECOVID tuvo como función principal apoyar, recomendar, facilitar, asesorar y coadyuvar en las acciones, mecanismos, medidas y protocolos implementados por el Ministerio de Salud a efecto de poder enfrentar la pandemia. Entre los temas abordados por COPRECOVID, entre otros, fueron los de atención a pacientes, ejecución presupuestaria, estrategia de atención primaria. Recientemente la COPRECOVID participó también en el denominado Comité de Coordinación para Vacunación contra el COVID-19. Pero, bueno, ahí está, llega el final de esta comisión y creo que es oportuno también al final de cuentas, Sandy, porque el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tiene que ser efectivamente aquella institución que tome la batuta, la dirección en todo lo relacionado al manejo de esta pandemia. Totalmente, Julio. Vemos que en el momento en el que iniciaba todo el tema de la pandemia, sí necesitaba un apoyo en cuanto a que se tuvieran opiniones externas, en cuanto a también poder orientar los proyectos, los planes y las priorizaciones que se tenían que realizar en el Ministerio de Salud. Sí. Pero creo que después de estos meses que ya han pasado, también el Ministerio de Salud se ha podido organizar, porque hay que tomar en cuenta algo, el Ministerio de Salud no tenía previsto una situación como esta, por lo tanto no se tenía la preparación. ¿Quién iba a imaginar que en este año iba a tocar una pandemia? Una pandemia, ¿eh? Exactamente, entonces creo que ahora ya se tiene pues el camino muy bien trazado de lo que se tiene que ir accionando e implementándose también. Así es, yo creo que es absolutamente oportuno y necesario también ya la desaparición, llamémosle así, dejar de funcionar por parte de la COPRECOVID. Aparte, yo creo que también es importante resaltar el hecho que los guatemaltecos tienen que tener esa situación
no sé cómo decir, Sandy, de responsabilidad social también ante el COVID-19. Yo creo que aunque poco se ha hablado de esta cuestión, hemos visto cómo al menos en números parece haber un repunte no solo de infectados por esta enfermedad en Guatemala, sino que cuando miramos números globales, hoy los estaba revisando, más de 125,000 personas al final de cuentas que se han ido infectando de COVID-19 y más de 4,000 fallecidos. Es decir, pues tampoco es que los números han sido tan cortos. Totalmente, Julio. De hecho, hoy el Ministerio de Salud actualizaba los casos, donde más de 700 casos se han dado en las últimas 24 horas. Imagínate tú. Y también se hacía un llamado para la población joven, para que tuviera más cuidado, porque han visto un repunte en este rango etario. Entonces, es importante tomar en cuenta estas cifras, pero es importante también tomar en cuenta el cierre de la Coprecovid, es decir, las funciones que tenía ya las cumplió, y creo que es muy oportuno entonces tomar en consideración, bueno, si ya cumplió con el objetivo de su creación, para que continuar, fortalezcamos ahora el Ministerio de Salud. Eso es algo muy importante y que se necesita también. Eso es lo importante. Al final de cuentas tenemos que evitar duplicidad de funciones, duplicidad de todo tipo de situación hasta en estos términos. Es decir, yo creo que ya la experiencia que puede tener con relación al manejo de la pandemia por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social serán suficientes. Y la próxima tarea difícil será la vacunación. Y de hecho, de eso quiero hablarte a ti, a los televidentes, si me permite, con los siguientes datos que estarán allí en su pantalla. A raíz del funcionamiento de Coprecovid, se estableció también en Guatemala el sistema de alertas denominado tablero epidemiológico, el cual lleva los datos oficiales de la pandemia en nuestro país. A partir de la finalización del mandato de Coprecovid, el Ministerio de Salud Pública es quien asume las funciones que ésta venía desarrollando, lo cual me parece sumamente adecuado. Es importante también señalar, Sandy, que las reuniones de Coprecovid al final de cuentas fueron presididas por la ministra de Salud, Amelia Flores. Quiere decir que ya tiene todo el conocimiento y la expertise del caso. El principal reto, y esto lo acabamos de mencionar, pero es importante recalcarlo, a enfrentar por el sistema de salud durante el próximo año 2021 será la implementación de una estrategia efectiva para la vacunación. Sandy, esto es lo que se nos viene y bueno, a ver qué es lo que pasa. Un gran reto porque por un lado se tiene que mantener el tema del manejo de la situación del COVID-19 y por otro también agregar la vacunación nacional. Así es. Porque mientras se está con esa vacunación nacional, recordemos que muchos estaremos a la espera de que nos puedan entonces administrar las dosis y también no se debe de dar un relajamiento porque imagínate, no por el hecho de que ya se tenga una vacuna, por ejemplo, o que ya haya llegado a nuestro país, suponiendo entonces para los próximos meses, significa que ya no nos tenemos que preocupar, ya no nos tenemos que cuidar y eso va a ser otro reto para el Ministerio de Salud también. Ir entonces pues enviando esos mensajes, realizando los monitoreos y a nivel individual nosotros también debemos mantenernos con las medidas, con los cuidados hasta que ya se tenga entonces esa vacuna, hasta que estemos vacunados, va a ser entonces el final de ciertas medidas que vamos a mantener. Así es, Sandy. Tenemos que recordar una situación, es decir, la vacuna llegará, y ya lo dijimos, está prevista que esa vacuna del COVID-19 llegue a Guatemala en ese sistema que se tiene del 20% para muchos países hasta el segundo trimestre del próximo año. Pero eso alcanzará, repetimos, para los servidores públicos que están en contacto con la población, servirá para aquellas personas consideradas de alto riesgo y será hasta después del primer semestre del 2021 que ya la vacuna se podrá tener a un nivel masivo, llamémosle de esta forma, Sandy, para todo aquel que quiera o desee y pueda también vacunarse en el país. Así que el cuidado debe mantenerse. Sin duda alguna, y vemos que son distintos retos los que va a tener el Ministerio de Salud también, por lo tanto es importante resaltar ese trabajo que se está realizando y también el fortalecimiento que se le pueda ir dando en los próximos meses, Julio, porque ha sido una cartera que ha tenido, yo diría que de los principales desafíos durante este año y que los va a mantener hasta el siguiente. Así es, tal vez para concluir siempre de una manera un tanto esperanzadora, pareciera ser, al menos pareciera ser, que el impacto de esta segunda ola, perdón, por lo menos en el caso de Guatemala, es un tanto menor como lo fue al principio, ¿no? Donde había desconocimiento, donde había temor, donde todo era nuevo y ahora pues parece ser que lo estamos llevando bastante mejor. Eso sí, y ya para concluir, esto no significa que tenemos que relajarnos de ninguna manera de las medidas preventivas ante el COVID-19. Totalmente, Julio. Bueno, vamos a concluir con este primer tema, haremos una pausa, pero cuando regresemos, Guatemala ha presentado una demanda contra otro país, Julio. Así es, bueno.
es el tema de nunca acabar con este país. Pero ya lo vamos a analizar cuando regresemos. Mientras tanto, usted no cambie porque nosotros somos a la medida. Es un día histórico para nuestro país. Hemos presentado ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Países Bajos, la memoria o demanda que contiene el reclamo territorial, insular y marítimo en contra de Belice. El pueblo de Guatemala puede estar seguro de que en la demanda se reclaman todos los derechos heredados de España en el momento de la independencia en 1821. El gobierno de Guatemala, en cumplimiento por lo ordenado por el presidente Alejandro Yamatei, está asumiendo con responsabilidad este compromiso, consciente de que se trata de un asunto de interés nacional intergeneracional. Los esfuerzos por recuperar nuestros derechos sobre Belice iniciaron desde mediados del siglo XIX. Hoy, como ministro de Relaciones Exteriores, expreso nuestra satisfacción por haber llegado a las puertas de la culminación de lo que constituye una misión patriótica de la mayor importancia. El equipo jurídico que representa a Guatemala y que trabajó en la preparación de la memoria fue contratado en el mes de junio de 2019 y está integrado por juristas internacionales de renombre mundial. En 2024 se podría tener un fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre dicho reclamo. Esos 4 o 5 años son el promedio de los casos que llegan a la Corte Internacional de Justicia, aunque en los últimos tiempos ha habido una acumulación muy grande de casos y podría extenderse el tiempo. Pero para llegar a esa última fecha, vemos cómo a partir del día de hoy, Belice tiene 1 año y medio para presentar su contramemoria. O sea, el documento que Guatemala presenta hoy, Belice tiene hasta junio del año 2022 para hacer sus observaciones, comentarios, su respuesta. A partir de ese momento pasamos a una siguiente etapa y es cuando Guatemala tiene la réplica a lo que Belice presentó. Bueno, y ahí está. Ahora nos metemos a los temas que tienen que ver precisamente, Sandy, con el derecho internacional público. Y es que estamos hablando de algo que históricamente representa el reclamo de Guatemala sobre dicen un diferendo territorial, una franja. Pero ¿a cuánto equivale realmente esto? Estamos hablando también de aproximadamente 11.000 kilómetros cuadrados. La pregunta ¿es esto válido? ¿Tenemos derecho dentro de los cánones del derecho internacional público? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y cuál es el camino a seguir después de la presentación de este expediente conteniendo esta demanda ante la Corte Internacional de Justicia? Hay muchas preguntas, Julio, que se tienen que ir aclarando, pero sin duda alguna es un tema que ya se tiene que resolver. Han pasado varios años. Y qué bueno que pues ambas naciones han tomado la determinación de poder darle continuidad, y aunque es un proceso que tarde, porque bien se indica en el 2024 podría tenerse una resolución, exactamente. Si lo vemos así, 2024, ¿cuánto tiempo? Pero si no se hace nada, vamos a pasar, imagínate cuánto tiempo más. Por eso es importante el seguimiento que se haga. Es que, Sandy, de 1821 a esta parte, que es cuando empiezan los problemas realmente territoriales de lo que en su momento fue la Capitanía General de las Provincias Unidas del Centro de América, radicada aquí en Guatemala, contra el Reino de España, pues han pasado ya para el próximo año 200 años. Quiere decir que de aquí al 2024 parece ser tampoco un tiempo tan largo con lo que ha pasado. ¿Te parece si vemos datos? Por supuesto, adelante. Claro que sí, ahí los tiene usted, por favor, en pantalla. Y es que, Sandy, prácticamente desde la independencia, como dijimos, en 1821, Guatemala demandó al Reino de España soberanía y dominio sobre ciertos territorios, incluido el territorio de Belice. Pero también recordemos que después, 2 años después, en 1823, empezamos la pérdida de territorios cuando nos separamos de lo que era el Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide. La historia marca que la pugna legal por recuperar el territorio beliceño inició
oficialmente a mediados del siglo XIX. Y en estos casi 200 años no se le ha dado ninguna solución. Decir que se va a recuperar la totalidad del territorio beliceño, estamos claros, eso es irreal, es una utopía. Pero sí existe una posibilidad de recuperar una porción en el denominado diferendo territorial. Ya lo dije, aproximadamente 11.000 kilómetros cuadrados. Hoy, dentro de los cánones del derecho internacional público, Guatemala presentó oficialmente la memoria de reclamación ante la Corte de La Haya. Así es, Julio. Vemos entonces el camino a seguir. Sí. Planteamos esta situación. ¿Cuál es el proceso entonces? Porque ya se hizo un referéndum territorial. ¿Correcto? Por parte de Belice, por parte de Guatemala. Ya Guatemala ha presentado entonces esta memoria. Ahora falta que Belice lo haga y tiene, ¿qué? 2 años para poderlo hacer. Prácticamente sí, Sandy. Bueno, lo primero que nos debe sorprender realmente en este proceso contemporáneo, llamémosle así, porque el problema con Belice viene desde pues prácticamente 2 siglos atrás, llama la atención que en ese referéndum que se hizo en Guatemala, obviamente, pues ganó el sí, ¿no? Eso era muy claro, muy lógico. Pero también ganó el sí por un estrecho margen, pero ganó el sí que se resolviese por esta vía jurídico-legal del derecho internacional público allá en Belice. Y esto llama particularmente la atención. Sea como sea y sea cual fuere el resultado que al final se va a tener, yo creo que aquí lo importante va a ser algo, es decir, veíamos ahí en las imágenes que están pasando de apoyo acá en A la Medida, como no solo se trata de la presencia de militares guatemaltecos y beliceños, ahí lo estamos viendo perfectamente, se trata de la muerte particularmente de varias personas guatemaltecas, muchos campesinos, muchos pescadores que han perdido la vida precisamente en este territorio que para ellos es territorio propio de estas personas por parte del ejército beliceño. Eso ya no puede seguir pasando, así que lo que esperamos es una solución pacífica y que se nos diga dentro de los cánones del derecho internacional público a quién corresponde ese territorio, tanto en lo insular, en lo territorial y en lo que se está reclamando contra Belice. Totalmente, Julio. Vemos entonces cómo avanza este procedimiento, pero yo quiero que también marquemos un punto muy importante y es quiénes están involucrados o quiénes han estado involucrados en todo este proceso, por ejemplo, para la memoria que se presentó hoy. Claro. Porque que sí. no solamente relaciones exteriores, sino se han tenido a historiadores, a personas pues especialistas en el tema del archivo. Hay muchos especialistas que han aportado también para poder formular este documento. Tienes toda la razón, Sandy. El Estado de Guatemala invirtió en contratar desde el año 2019 a todo un equipo de especialistas del derecho internacional público, no necesariamente todos guatemaltecos, obviamente, ¿verdad?, que han venido recopilando toda la información necesaria para presentar esta memoria de reclamación, como se le llama dentro del derecho internacional público, a lo que oficialmente se envió hoy por parte del Estado guatemalteco a la Corte Internacional de Justicia. Como tú bien lo decías, desde juristas, historiadores, antropólogos, paleógrafos, todo un equipo multidisciplinario que históricamente, socialmente, jurídicamente están tratando de demostrar la pertenencia de ese diferendo territorial por parte de Guatemala. Es decir, recordemos que al final de cuentas Belice cómo le fue arrebatado al Estado guatemalteco, ¿no? A través de un pacto leonino, que hay que así decirlo, con el Reino de Inglaterra, que al final de cuentas una porción se terminó convirtiendo en todo el territorio de lo que hoy conocemos como Belice, como país soberano. Totalmente. Entonces, son algunos de los puntos que usted debe conocer para que pueda de esta manera también saber cómo se marca este proceso, lo tardado que puede ser, pero también el seguimiento que se le da. No es de que, bueno, ahorita ya está el tema del diferéndum, ya se entregó esta papelería, este memorándum, y esperamos de brazos cruzados hasta el 2024. Es todo un procedimiento, es todo un seguimiento que se le tiene que dar y que incluso las próximas autoridades tienen que darle la prioridad y el seguimiento correspondiente. Así es. Y de hecho, sobre esa pauta que tú estás marcando, vamos a ver los siguientes datos, porque aquí falta todavía bastante. Belice, es decir, ahí los tiene usted en pantalla, también va a reaccionar. A partir de este momento, entonces, Sandy, el gobierno beliceño cuenta con 18 meses específicamente de plazo para poder responder ante la Corte de La Haya la memoria del gobierno guatemalteco. Finalizado este plazo de año y medio, en junio del 2022 se aperturará el derecho de réplica para el Estado guatemalteco para que se pueda responder a lo que presente como defensa Belice. Se estima
pero solo se estima, esto no necesariamente tiene que ser así, que para el año 2024 finalmente se pueda tener alguna resolución que establezca los verdaderos límites entre Guatemala y Belice. Por eso, para la Cancillería guatemalteca, hoy dice que debe ser considerado como una fecha histórica, pues está a un paso, entre comillas a un paso, ¿no?, con los años que quedan de resolver para bien o para mal el diferendo territorial. Ahora yo me pregunto algo, Sandy. Supongamos, solo supongamos, ¿verdad?, en el supuesto de que el diferendo territorial, con lo que ha demostrado Guatemala, favorezca a nuestro país y parte de ese territorio de gente que ya se ha considerado de por vida beliceña pase a Guatemala, ¿cuál será la reacción o cuál sería la reacción inversa para nosotros los guatemaltecos, ¿no? Y ese es un plan que desde ya se tiene que ir formulando, Julio, porque también aquí cabe todo puede pasar. Puede que recuperemos territorio, puede que a lo mejor se indique, bueno, que no quede de la separación en definitiva, pero hay que estar preparado para ambos escenarios, para que de esta manera entonces no se desate la conflictividad también en estos territorios. Así es, Sandy. Bueno, recordemos históricamente, ¿no? Guatemala, ya para ir concluyendo, ha perdido territorios grandes ante muchos países. México nos quitó Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Chiapas. Recordémonos a los salvadoreños que nos quitaron lo que conocemos como Chalchuapa y otras provincias que tienen ahí muy cercanas a nosotros. Y bueno, Inglaterra, ¿verdad?, con lo que sucedió, nos tiene en este problema, en este diferendo ante Belice. Esperemos que se logre una solución, que esta sea buena, que esta sea pacífica y que sea aceptada por los ciudadanos de ambos estados. Totalmente. Bueno, con esto llegamos a la conclusión. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos hablaremos de una situación preocupante a nivel económico, el contrabando, Julio. Wow, aumenta el contrabando, como siempre, para fin de año. Ya es un gran problema, pero ahora lo será aún más. Después del corte tenemos el análisis, por favor, acompáñenos. No cambie, por favor. Recuerde que nosotros somos a la medida. Y es que ya lo decíamos antes de ir a la pausa con Sandy Monroy. El contrabando, uno de los grandes flagelos que afecta a la economía y a la defraudación, obviamente, tributaria en nuestro país. Pero también, Sandy, el contrabando aumenta particularmente en estas fechas, ¿no? Donde los licores se consumen más, donde los comestibles se consumen más, la ropa y todo aquel producto que nos llega particularmente de México, bueno, pues es tan solicitado, tan cotizado, pero también el contrabando trae aquella otra situación. No sabemos necesariamente si lo que estamos comprando está bien o está mal. Puede ser que no. Exactamente, pero este año yo creo que va a estar más complicada la situación, Julio. Y es lamentable porque estamos enfrentando una situación económica crítica en muchos hogares y por lo tanto una de las características del contrabando es que el precio al que lo venden es menor que el producto que sí cumple con el pago de impuestos y con todos los procedimientos. Y entonces, cuando alguien se ve afectado en su economía, requiere este tipo de productos, inconscientemente o no, lo hace. Este es el verdadero éxito, al final de cuentas, del contrabando, el tema económico, y no digamos en un año tan sui generis como el año 2020, donde la recesión económica ha tocado las puertas de cada uno de los países, y en Guatemala no ha sido menos. En Guatemala, al final de cuentas, el impacto ha sido bastante fuerte. El contrabando tiene ese nivel de seducción en el público de lo barato, del precio, de que es más accesible. Pero no sabemos el origen, no sabemos el vencimiento y no sabemos, al final de cuentas, con el contrabando, si lo que estamos consumiendo es efectivamente el producto que ahí se dice o es algo que ya ha sido manipulado, alterado de alguna forma o de alguna manera. Totalmente, pero ¿qué te parece si mostramos ciertos datos para poder ampliar este análisis? Porque es muy oportuno también, ¿no? Claro que sí, Sandy, veámoslos entonces. Las autoridades han detallado en varias ocasiones cómo los contrabandistas están ampliando cada vez más las rutas que utilizan y sus formas de operar. A raíz del contrabando, Sandy, muchas empresas deben cerrar operaciones o en todo caso se ven forzadas a despedir parte de sus trabajadores, por lo cual a lo largo plazo el daño para Guatemala es muy fuerte, no solo en lo económico, en la pérdida de empleos. Pero además de representar un peligro para la economía y para la recaudación fiscal, esto es lo más dramático, también es un peligro real
para la salud del consumidor. Muchos productos de contrabando son más baratos, tú lo has dicho muy bien, pero su principal atractivo, que es ese, sin embargo, usualmente o son de baja calidad o están vencidos, algo que se agrava en productos como medicinas o comida, o por sobre todo y peor aún, como se ha demostrado en varias ocasiones, son productos alterados que no sabemos al final de cuentas lo que puede causar en el organismo de la persona que lo vaya a consumir. El problema también del contrabando, Julio, aparte de lo que has mencionado, ¿no? Que no pagan los impuestos y esto afecta de gran manera el funcionamiento del Estado. Sí. Se da otra situación que se ha trabajado tanto en poder pues engañar y en poder conquistar también al consumidor, que al final hacen ver que estos productos pues no es nada malo, que es algo solo para que nos ayude a ahorrarnos unos cuantos quetzales, y tienden a hacer una situación que es ilícita, porque llamemos las cosas por su nombre, como que fueran algo normal, y no lo es. Se ha normalizado en el país, y entonces ¿cómo haces cambiarle el chip a las personas en ese sentido? Hombre, esto es muy difícil porque al final de cuentas el contrabando ya está muy arraigado dentro de la cultura guatemalteca. No nos damos cuenta de tal vez de lo menos grave, aunque es grave, el hecho de la defraudación fiscal, porque eso permite tener menos oportunidad, pues por supuesto, de tener inversión en el Estado. Ahora, lo más dramático es que a raíz del contrabando cierran empresas guatemaltecas. Cuando cierra una empresa guatemalteca, guatemaltecos se quedan sin trabajo. Eso aumenta la pobreza, eso aumenta el nivel de desesperación, eso aumenta la delincuencia, eso aumenta la migración. Es que no nos damos cuenta sobre estas cuestiones. Solo por mencionar un producto y sin mencionar obviamente marcas. Yo he visto productos que necesitan de la cadena del frío, por ejemplo, como los lácteos, los yogures, por ejemplo, que tú los encuentras de contrabando, pues que los venden así. A temperatura ambiente, cuando estos de fábrica vienen en esa cadena del frío, cuando estos en un supermercado, en una tienda de barrio, en cualquier lugar normal de venta, de venta legal, los vas a encontrar en un refrigerador. Entonces ya desde aquí deberíamos de darnos cuenta que con ese solo hecho es una ruleta rusa para nuestra salud lo que estamos consumiendo. Totalmente. La Cámara y el sector de alimentos y bebidas ha marcado que para esta temporada se estima que el contrabando puede incrementar por lo menos en un 40% por la temporada. Ellos están preocupados y yo creo que es oportuno también el llamado que hacen para que se pueda fortalecer la lucha contra el contrabando, porque indica que en este mes en especial los alimentos y las bebidas es cuando tienen mayor impacto en el tema del contrabando. Entonces, es necesario sacar la luz en este momento también, Julio, porque es necesario dar a conocer estos datos para crear conciencia en todas las personas, en que piensen muy bien. Lo que compramos al final es una inversión, en especial los alimentos. Es un tema tan delicado, Julio, que a veces lo barato nos puede salir caro, carísimo, nuestra salud especialmente. Es que, Sandy, puede llevarte a una enfermedad, a una intoxicación, e en casos inclusive más serios a la muerte, digamos, de personas de una edad avanzada, de niños o de cualquiera al final de cuentas. Mira, cuando vemos las imágenes que se están proyectando acá en A la Medida, también nos estamos dando cuenta de algo. Es decir, hoy por hoy debemos de reconocer que el contrabando termina siendo una batalla perdida para el Estado y la sociedad guatemalteca. Así que el tratar de recuperar este control, el tratar de controlar estos puntos ciegos, que ya no son tan ciegos, pues están a la vista del público, va a ser muy difícil. Totalmente. Vamos con otros datos, ¿te parece? Claro que sí, Sandy, por favor, ahí los tenemos en pantalla. Y es que hay una gran responsabilidad por parte de las autoridades aduaneras a primera instancia, pero también nuestras fronteras son porosas. En otras palabras, hay muchos puntos ciegos y aquí también esto obedece a que se necesita mayor control de la PNC, del Ejército, de Agricultura, de muchos ministerios. El mayor aliado del delito del contrabando, tú lo has dicho muy bien, es la débil economía del guatemalteco, el cual muchas veces se decanta por productos de dudosa procedencia, siempre y cuando sean más económicos o baratos. En este año, marcado por la pandemia del COVID-19, que impactó económicamente a los guatemaltecos, el contrabando seguramente ya está viendo un aumento sin precedentes para esta época. Sin embargo, la mejor medicina ante el contrabando es, por seguridad y salud, comprar en negocios debidamente establecidos y de reconocida reputación, y productos que obviamente tengan una calidad que si algo falla uno los pueda reclamar. Pero vámonos a la otra cara de la moneda. Esto es fácil decirlo, pero ante una recesión económica también es difícil lograrlo, hacerlo y convencer a las personas. Totalmente. Vemos que la competencia desleal que se tiene con el contrabando
es muy marcada. Así y esto es. también afecta, te diré, a todos los comerciantes, a todos los sectores que se ven afectados por esta problemática, y en especial cuando están tratando de recuperarse de una crisis económica marcada por una pandemia y en otros casos marcada también por fenómenos naturales. Entonces, es importante que nosotros como ciudadanos responsables podamos apoyar haciendo todo en el marco de la legalidad. Así es, Sandy. Pues aquí nuestro deber es exponerle a usted los peligros a los que nos exponemos con los productos de contrabando, porque también tenemos que ser muy claros, muy honestos de esa situación que pasa en Guatemala. Así como todos en algún determinado momento, yo diría sin excepción, hemos comprado algún producto de la piratería, también todos en algún determinado momento hemos estado en contacto, hemos comprado, hemos consumido, hemos adquirido algún producto que venga del contrabando. Así que por eso hoy el llamado es a la conciencia, fuera del fisco, fuera de la economía, fuera de los trabajos y fuera del daño que se le hace a Guatemala, el daño que usted puede estarse haciendo a usted o peor aún, a sus seres más queridos, que es su familia. Totalmente, y la necesidad que es ir fortaleciendo distintas fuerzas de tarea, distintas instituciones que puedan ayudar en la lucha contra el contrabando. Los puntos ciegos cada vez se aumentan más, Julio. Así es. Y también es necesario dar herramientas para que vayan contrarrestando estas situaciones y evitar así que vaya expandiéndose aún más este ilícito. Así es, pero por el momento ahí lo tiene. Hemos expuesto estos contras, porque pro hay pocos, en contra de la lucha hacia el contrabando. Mientras tanto, nosotros le decimos algo. Vamos a una pausa. Pero regresamos con más noticias, por favor, continúe con nosotros. Recuerde una cosa, nosotros somos aquí a esta hora por TN23, a la medida. Aquí estamos, de vuelta para esta parte informativa de A la Medida. El alcalde de Villanueva, Javier Gramajo, se refirió en esta jornada a los proyectos y a los trabajos ejecutados por la comuna de Villanueva. Véalo, por favor, en la siguiente información. Proyectos de bacheo, ampliación de carriles, así como la construcción de un hospital de oftalmología, son algunas de las obras que se ejecutaron por parte de las autoridades de la Municipalidad de Villanueva durante este 2020. Iniciamos la tercera calle, más de 3 kilómetros, tanto en asfalto como en banquetización, paradas de buses. Iniciamos también el proyecto del tercer carril de ingreso en el túnel en el municipio de Villanueva, que va a ser un acceso mucho más rápido. Iniciamos la construcción de 2 plantas de tratamiento muy importantes, la ENCA y el Búcaro. También dentro del proyecto de agua iniciamos el proyecto de los pozos de Ciudad Real 1, de Ulises Rojas y de San José Villanueva, que son proyectos que van a ser de beneficio para todos los villanuevanos, e iniciamos alrededor de más de 35 a 40 kilómetros de bacheo alrededor de todo el municipio. La cinta asfáltica del municipio estaba totalmente abandonada e iniciamos proyectos de esa manera. Pero también proyectos sociales, aperturamos el Hospital Oftalmológico José Joaquín Palma, donde atendemos a más de 250 personas para catarata, pterygium, aquí en el centro de Villanueva. Es el tercer carril del Aguilar Batres, que hemos invertido más de 3.5 millones de quetzales, la Municipalidad de Villanueva. Lo hemos hecho en conjunto también con la Municipalidad de Guatemala. Es la ruta más importante de la salida de la ciudad capital hacia el sur. Y por supuesto, no solo Villanueva, sino todos los municipios y departamentos del sur occidente del país. Estos son los proyectos que se ejecutarán el próximo año. Pero vamos a empezar a hacer bulevares importantes. El bulevar Calvario Peronia, vamos a remozarlo completamente hasta el puente La Unión. Iniciamos el bulevar también, Planas de Bárcenas, Ulises Rojas, Covinta. Vamos a hacerlo porque no existe. Vamos a remozar completamente la cinta asfáltica del bulevar Alioto hacia Lindavista. Catalina hacia Terranova, vamos a hacerlo completamente nuevo, y estamos iniciando un proceso de más de 55, 60 kilómetros alrededor de todo el municipio de la cinta asfáltica, donde vamos a empezar ya a entrar en las vías secundarias. Ya iniciamos en Eterna Primavera, ya iniciamos en Lindavista, vamos a iniciar también en Mezquital y en Villalobos, ya en las calles internas, que eso es un plan de bacheo muy importante que tendremos el próximo año. Vienen alrededor de 7 pozos de agua en diferentes zonas del municipio. Iniciamos drenajes que son muy importantes en Santa Isabel 1, que no existe.
También estamos dentro de toda esta parte de infraestructura, vamos a poder trabajar y remozar la municipalidad para dar un mejor servicio a los vecinos, para que tengan un área de poder venir a hacer sus trámites de mejor manera. Y en otra información, 4 son los temas que se priorizarán en el Congreso de la República, iniciándose así las sesiones extraordinarias legislativas. La elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones, también iniciativas con enfoque de reactivación económica y continuidad de interpelaciones, son los temas que priorizará la Comisión Permanente del Congreso de la República para las próximas sesiones. No se descarta que antes del 24 de diciembre se pueda agendar una sesión dentro del periodo extraordinario que inició el pasado 1 del presente mes. Además, integrará a la agenda la iniciativa de ley sobre alianza público-privada para la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, tras una resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordena su aprobación en tercer debate por artículos y redacción final. Bueno, y por esta noche nos vamos, pero mañana a las 21 horas regresamos. Así es que descanse entonces y no olvide seguirse cuidando. Feliz noche. Chao.